Can Yaman y Demet Özdemir. Por fin. Francesca Chillemi suelta la sopa de su boda y de esto es un bombazo. No me lo puedo creer, gente. ¿Os acordáis de todo el rollo que hubo con Can Yaman y Demet Özdemir? El schip máximo, el amor en los platós, los rumores de boda que no paraban de sonar y al final, nada. Bueno, pues resulta que ahora sale Francesca Chillemi, la que decían que era la nueva conquista de Can, y ha soltado una verdad que nos deja a todos con la boca abierta. Y ojo que esto no es un simple rumor, esto lo ha dicho ella misma, así que preparaos para el salseo del bueno. Mira, yo todavía no me quito de la cabeza esa etapa de Can y Demet. Eran la pareja ideal. Todo el mundo quería que estuvieran juntos, que se casaran, que tuvieran bebés turcos. Y de repente el silencio. Cada uno por su lado y nosotros aquí, rascándonos la cabeza, preguntándonos qué había pasado. Y ahí es cuando apareció Francesca, ¿verdad? Que si se iban de viaje, que si se veían a escondidas. Un lío de narices. Pues resulta que Francesca, en una entrevista reciente, ha puesto los puntos sobre las íes. Y lo que dice es, baf. Lo que ella confiesa es que asterisco nunca hubo una boda planeada con Can Yaman. Ojo a esto. Ella aclara que lo de ella y Can fue, digamos, una buena amistad, un momento compartido, pero nada de anillos ni de familia en el horizonte. Lo más fuerte es que según Francesca, ella se enteró de los rumores de boda. Por la prensa. Imaginaos el shock, ¿no? Que te casen sin saberlo, qué locura. Ahora, para ser honestos, esto nos da una perspectiva totalmente diferente de todo el drama. Mucha gente creía que la ruptura de Can y Demet fue porque Can se había fijado en Francesca, o que ella había sido la tercera en discordia. Pero si lo que dice Francesca es verdad, todo el asunto de la boda de Can y Demet se cae por completo. O sea, que si ellos dos no se casaron, no fue por culpa de Francesca, fue por otra cosa. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la prensa turca, y la internacional, les encanta crear historias. Y con Can Yaman, que es un bombón y tiene un montón de fans, pues más todavía. Le buscaban pareja hasta debajo de las piedras. Y cuando se le veía con alguna chica, zas, ya era su prometida. Y Demet, pues lo mismo. Son dos estrellas y cuando están solteros son carne de cañón para los paparazzi. Francesca Chillemi parece que ahora quiere limpiar su imagen, o simplemente contar su verdad. Y creo que es muy valiente por su parte. Porque al final, ella también se vio envuelta en todo este circo mediático sin quererlo. Imaginaos la presión, la gente criticándote diciendo que rompiste una pareja, y tú sin tener nada que ver con una boda. Pero claro, ahora surge la pregunta del millón, si Francesca dice que lo de la boda fue un bulo, entonces ¿qué pasó realmente entre Can y Demet? Porque ellos dos sí que parecían súper enamorados. ¿Fue algo personal? ¿Algún malentendido? ¿O simplemente que el amor se acabó como pasa en muchas parejas? A mí me da la sensación de que todo este tema de la boda de Can y Demet fue un gran montaje, o más bien, una historia que creció y creció hasta salirse de control. Y ahora Francesca llega para decirnos, que yo no tuve nada que ver con eso. Y la verdad es que tiene sentido. Ella ahora está con otro chico, parece feliz, y Can, pues Can sigue con su vida, coleccionando éxitos y admiradoras. Pero, ¿y si la boda nunca existió porque simplemente no llegaron a ese punto? O sea, a lo mejor estaban súper bien, pero no estaban en la misma sintonía de dar el paso definitivo. Es una posibilidad, ¿no creéis? No todas las parejas que se quieren acaban casándose. Y ellos siendo tan jóvenes y con carreras tan exigentes. Lo que sí está claro es que la declaración de Francesca Chillemi ha abierto una caja de Pandora. Ya no podemos seguir pensando en ella como la razón por la que Can y Demet no se casaron. Ahora tenemos que mirar hacia otro lado. Y la verdad, yo tengo mucha curiosidad por saber vuestra opinión. ¿Creéis que Francesca dice toda la verdad y que lo de la boda de Can y Demet fue un invento? ¿O pensáis que hay algo más detrás de sus palabras?